Muy buenas a todos. Mi nombre es Nelson Pantaleón y en esta ocasión estaremos hablando acerca de los principios y características de la educación a distancia. Esta ponencia forma parte de la asignatura Principios de Educación a Distancia impartida por el Dr. Miguel Ángel Jiménez Peras. La educación a distancia es un modelo formativo en el que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolla mientras el maestro y el alumno se encuentran separados físicamente, de modo que la interacción entre estos se logra gracias al uso de diversos recursos como medios impresos, sistemas de telecomunicación, dispositivos electrónicos, entre otros. La educación a distancia tiene sus orígenes en el año 1833 y su evolución histórica se divide fundamentalmente en cuatro generaciones. La primera generación abarca desde el año 1840 al 1960. Se caracterizó por el uso de un solo tipo de tecnología. Durante esta etapa se empleó el material impreso, la radio y la televisión. Estos medios solo permitían una escasa comunicación entre el profesor y los alumnos, y ningún tipo de interacción entre los alumnos entre sí. La segunda generación, que abarca desde 1960 a 1985, se caracterizó por el uso de la tecnología televisiva y el videograbador. Se produjo un significativo avance en cuanto a la reducción del tiempo y la distribución de los contenidos. Sin embargo, la interacción se mantuvo básicamente igual de limitada que en la generación anterior. La tercera generación, que abarca desde 1985 hasta 1995, integra las tecnologías como el computador, el Internet y las videoconferencias de dos vías, permitiendo la transmisión de grandes cantidades de información en diversos formatos. El correo electrónico y otros servicios de Internet hizo posible por primera vez la interacción entre los diversos participantes que formaban el curso. Mientras que la cuarta generación, que abarca desde 1995 hasta nuestros días, ha tenido un incremento sustancial y significativo de la interacción entre los participantes y una gran mejora en la transmisión de la información en diversos formatos. Durante esta época se han creado colegios y universidades virtuales y existe un gran predominio de las tecnologías de la información y la comunicación integrada a lo que es el desarrollo de la educación a distancia, así como un predominio también del uso de los sistemas de videoconferencia como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams. Entre las diversas teorías que sustentan la educación a distancia encontramos las teorías de la independencia y de la autonomía. Estas teorías, desarrolladas por Charles Whitmire y Michael Moore, enfatizan la autonomía y la independencia del estudiante en el proceso de aprendizaje. Para Whitmire, la independencia del estudiante constituye la esencia de la educación a distancia, mientras que Moore creó un sistema de clasificación para los programas de educación a distancia. Otra teoría destacada es la teoría de la industrialización de la enseñanza, desarrollada por el alemán Otto Peters eh, durante los años 60. Esta sostiene que la educación a distancia se puede analizar comparándola con la producción industrial de bienes. Para Peters, el principio de la división del trabajo constituye un elemento esencial para la educación a distancia efectiva. De igual modo, la teoría de la interacción y la comunicación, desarrollada por George Humbler, también denominada por él en su momento como la teoría de la conversación didáctica guiada, afirma que el núcleo de la enseñanza es la interacción entre las partes que enseña y la parte que aprende. Por otro lado, la teoría de la andragogía, desarrollada por Malcolm Knowles a partir de sus investigaciones sobre las características del alumno adulto, plantea algunas características esenciales para los sistemas de educación a distancia diseñados para adultos, como el hecho de que el entorno debe ser provisto de respeto y dignidad para el alumno y que el alumno debe sentirse apoyado por su maestro en todo momento. Fundamentalmente, el hecho de que el punto de partida para un curso a distancia diseñado para alumnos debe ser diseñado en torno a la necesidad propia del alumno. Por otro lado, Hilary Perraton diseñó una teoría en la cual sintetiza las diferentes teorías clásicas existentes sobre la educación a distancia y las une a otras teorías provenientes de las teorías sobre comunicación y de la difusión de las filosofías de la educación. Entre otras cosas, sostiene que un programa multimedia puede ser más efectivo que uno que solamente utiliza un único medio, es decir, que un programa que utilice
en manera conjunta, audio, video y texto puede ser más efectivo que un programa que solo utilice texto y audio, por ejemplo. Finalmente tenemos la teoría de la equivalencia desarrollada por Simonson y Schooler, que sostiene que se deben proporcionar experiencias de aprendizaje similares en lugar de idénticas. Es decir, dado que el entorno de cada alumno es diferente, para cada uno se puede crear estrategias o recursos estrategias, recursos y actividades de instrucción diferentes, pero que sean equivalentes, alcanzando los objetivos del curso para los diferentes alumnos. En cuanto a los principios que sustentan la educación a distancia, encontramos que el principal es la separación geográfica entre el profesor y el alumno. Para Simonson, la separación geográfica y en ocasiones también temporal es inherente al proceso de aprendizaje a distancia. El segundo principio es la interacción a través de medios técnicos. Keegan resalta el uso de medios técnicos impresos, audio, video, PC, etc., para unir al maestro con los alumnos. Por ejemplo, los sistemas de telecomunicaciones interactivos posibilitan la conexión entre los grupos de aprendizaje, el maestro y los recursos. Gracias a estos recursos se puede salvar la distancia que existe entre maestro y alumno en este modelo educativo. El tercer principio que encontramos es la autonomía e independencia del alumno. Ya hemos visto que para Wedemeyer, la independencia del estudiante constituye la esencia de la educación a distancia, de modo que el estudiante se convierte en el responsable y gestor de su propio aprendizaje. El cuarto principio es la comunicación bidireccional. La educación a distancia debe involucrar una comunicación bidireccional entre el maestro y los alumnos, a fin de facilitar y apoyar el proceso educativo. El quinto principio es el trabajo individual o colaborativo. La educación a distancia permite que los estudiantes puedan realizar diversos tipos de actividades formativas, tanto de manera individual como de manera colaborativa con sus compañeros de curso, gracias a la ayuda de los diversos medios tecnológicos utilizados para ello. Y el sexto principio, finalmente, es la flexibilidad en tiempo y lugar de estudio. La educación a distancia ofrece la posibilidad de que el estudiante pueda conducir su proceso de aprendizaje siguiendo su propio ritmo, de modo que puede desarrollarlo desde el lugar que desee en el momento que le resulte más conveniente. En cuanto a los roles desempeñados en la educación a distancia por el maestro y el estudiante, observamos que el maestro, a diferencia de la educación tradicional, adopta un rol de facilitador del aprendizaje más que de proveedor de información o de conocimiento. Este desempeña un rol que es pasivo y adopta un papel de consultor. Su participación se manifiesta en la forma de contribuciones periódicas recurrentes, es decir, que su participación se hace evidente mediante las interacciones periódicas que tiene con el estudiante para verificar su progreso, su avance y realizar las evaluaciones, así como facilitar guía y orientación al estudiante. Por otro lado, el estudiante pues, es responsable de su propio aprendizaje, como ya hemos visto. Este construye su propio conocimiento, desempeña un rol activo y desarrolla su proceso de aprendizaje de manera independiente. Entre los principales recursos tecnológicos de los que se ha valido la educación a distancia a lo largo de su historia, encontramos la correspondencia, que se considera la forma más antigua de educación a distancia y también la más sencilla. Este utiliza el sistema de correo, ya sea postal o electrónico, para conectar al profesor y al alumno de manera asincrónica. Las lecciones, lecturas y tareas son enviadas al alumno, quien las estudia, completa y remite al maestro para su posterior evaluación. Esta tecnología corresponde a la primera generación de educación a distancia, que abarca desde 1840 hasta 1960, y aún en nuestros días se sigue utilizando. Por otro lado, tenemos el video en vivo unidireccional, también perteneciente a la primera generación. Este se popularizó durante los años 50 y consiste en la transmisión televisada de las lecciones de clase por capítulos en programas de aproximadamente 60 minutos de duración, para que a partir de esto los estudiantes completen los trabajos descritos en el paquete del curso a distancia. Esta fue la modalidad utilizada por el gobierno dominicano, en particular ya por el Ministerio de Educación, a raíz de la pandemia en el programa Aprendiendo desde casa.
También tenemos los medios pregrabados, que consisten en grabaciones de audio o video utilizados originalmente en la forma de cintas o casetes, que se añaden como complemento a los materiales didácticos enviados a los estudiantes a distancia, usualmente para guiarlos a lo largo de una serie de lecciones y acontecimientos de aprendizaje. Estos ya pertenecen a la segunda generación de la educación a distancia, que abarca desde 1960 hasta 1985. Por otro lado, tenemos también el audio bidireccional, que representó la primera forma de educación a distancia sincrónica. Esta permite establecer una comunicación bidireccional en tiempo real entre el maestro y el alumno, según el modelo del aula tradicional, usando medios como la línea telefónica, las transmisiones de radio con llamadas telefónicas y las transmisiones de radio de onda corta. Es decir, que un programa a distancia que se imparte a través de la radio, el estudiante puede comunicarse por vía telefónica a la persona que está transmitiendo el programa y de esta manera tener una comunicación bidireccional. De igual modo, el audio bidireccional con video unidireccional utiliza sistemas de televisión tradicionales como el cable o la satelital para transmitir las clases, junto con un número de teléfono al que los estudiantes pueden llamar gratuitamente para hacer preguntas e interactuar con el instructor, tanto durante la clase como después de esta. También tenemos el audio bidireccional con gráficos, que completa la metodología del audio bidireccional incorporando medios electrónicos de transmisión de gráficos como pantallas electrónicas u ordenadores personales, a través de los cuales el profesor envía gráficos e imágenes o videos cortos mientras los estudiantes están conectados al medio de comunicación bidireccional. Finalmente tenemos ya lo que es el audio video bidireccional, que se ha puesto bastante de moda en épocas recientes, especialmente luego de la pandemia. Este medio tecnológico constituye el enfoque más reciente, permite la interacción sincrónica entre el maestro y los estudiantes compartiendo audio, video en tiempo real, gracias a las redes telefónicas, a la fibra óptica y el internet. Históricamente ha englobado tecnologías como los sistemas de video comprimidos, los ordenadores personales, los dispositivos móviles, las plataformas de videoconferencias como por ejemplo Zoom, Teams o Google Meet, entre otras. En conclusión, podemos decir que la educación a distancia es un modelo formativo caracterizado por el distanciamiento físico entre el profesor y alumno. Sus orígenes se remontan a 1833, siendo el correo postal su forma más antigua. Se fundamenta en la independencia y la autonomía del alumno, por lo que el estudiante es el principal responsable de su proceso de aprendizaje, mientras que el docente adopta el rol de facilitador y consultor. La educación a distancia también se apoya en el uso de diferentes medios tecnológicos como por ejemplo el correo, el internet o la televisión para establecer la conexión entre el maestro y los estudiantes, y que la educación virtual en la forma del e-learning, el b-learning y el m-learning constituye la forma más evolucionada o más reciente de la educación a distancia. Muchas gracias a todos por su atención.